Bienvenidos al acto conmemorativo por los 40 años de creación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Nos acompañan como miembros de este presidium virtual el señor Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. El señor Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. El ex embajador Ángel Luis Ortiz Monasterio y además ex coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esta sí. La señora Renata Dubini, directora del Buró para las Américas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El señor Mark Manley, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México. El señor Antonio Mendoza, ex refugiado guatemalteco. El doctor Jorge Bustamante, fundador del Colegio de la Frontera Norte. La señora María Elena Morales, representante legal de promoción de servicios comunitarios Proseco. El señor Gerardo Talavera, director general del programa Casa Refugiados, y presidiendo este evento, la señora secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero. La transmisión de este evento en vivo solamente se va a realizar por esta plataforma Zoom, por lo que el cupo se encuentra limitado a 100 personas. Aprovecho para señalar que los micrófonos de todos los participantes se encuentran apagados y momentos antes de que vayan a iniciar las participaciones de cada uno de nuestros oradores, estos van a ser habilitados por el anfitrión del evento. Muchas gracias y bienvenidos a todos. A continuación vamos a escuchar un mensaje de bienvenida y palabras introductorias al evento de la señora secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo con mucho afecto al señor subsecretario de Gobernación, al licenciado Alejandro Encinas, de Derechos Humanos, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, a la señora subsecretaria Marta Delgado, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por supuesto Andrés Ramírez, coordinador general de Comar, al señor embajador Luis Ortiz Monasterio, ex coordinador de Comar, a Mark Manley, representante de ACNUR en México, a los demás representantes tanto de Comar como de ACNUR, así como todas las personas académicas y periodistas que nos acompañan esta mañana. Hoy, como lo acaba de decir nuestra anfitriona, conmemoramos 40 años de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por sus siglas Comar, institución encargada de la política en materia de refugio, así como de lograr la integración óptima de las y los refugiados a la sociedad mexicana. México siempre se ha destacado en el mundo como un país solidario que recibe con los brazos abiertos a los refugiados provenientes de otros países gracias a la política de asilo político y humanitario de México. Durante el siglo XX, nuestro país abrió las puertas a personas religiosas, académicas, escritoras, luchadoras sociales, artistas, políticos y muchas más, quienes huyendo de regímenes opresores encontraron en México un nuevo comienzo gracias a una tradición diplomática de asilo de marcada tendencia humanista. La tradición de ofrecer asilo a quien lo requiere constituye una de las acciones más nobles que nuestro país ha consolidado tanto en su política exterior como en su política interior. Es decir, conjuga al mismo tiempo una política de apertura al extranjero, sobre todo a aquellos cuyos derechos humanos están siendo amenazados y vulnerados, con una política de integración a la vida interior de nuestro país. Esta apertura de nuestra nación, de nuestro querido México, a la otredad y a nutrir su cultura a partir de la diversidad, no debe sorprendernos. México es, desde sus raíces, una nación mestiza, producto de la mezcla cultural y biológica de muchos pueblos. Nuestra historia está conformada por la participación de hombres y mujeres de diferentes orígenes genéticos y culturales. Por ello, la apertura de ofrecer asilo a extranjeros cuya seguridad y cuyos derechos humanos se ven amenazados representa una ocasión más
para integrar a nuestras múltiples realidades nuevas capas para una identidad mexicana que en las bases mismas de su fundación destaca por ser una nación plural, incluyente, diversa, heterogénea. México, somos muchos Méxicos y muchas realidades diversas, todos diferentes, pero unidos bajo el mando de la mexicanidad, entendida como la identidad que nos une a todas y a todos los que vemos a México como nuestro hogar. Por otro lado, además de ofrecer la naturaleza pluricultural de nuestra identidad, la Comar, en sus 40 años de existencia, confirma que nuestro país mantiene un compromiso con la defensa de los derechos humanos, la tradición de asilo y la integración de refugiados a la sociedad mexicana, que descansan en el convencimiento del Estado mexicano de que la dignidad humana es el valor más alto de cualquier Estado constitucional. En este contexto de la Comar, no basta con ofrecer refugio a las personas que dejan atrás su vida y su país, sino que debemos asegurarnos de que sus derechos sean cumplidos a cabalidad, para que puedan tener una vida digna. Por eso debemos trabajar para erradicar de una vez por todas la discriminación con la que todavía se trata a las personas refugiadas. Debemos trabajar por un Estado mexicano que abrigue bajo su manto a todas las personas que necesitan refugio y protección. Vivimos tiempos muy difíciles. La pandemia del COVID-19 nos ha traído un panorama insospechado, pero a pesar de todas las adversidades, debemos mantener a los derechos humanos como un pilar fundamental de la nueva normalidad. Por ello celebro con todos ustedes en este foro que la Comar siempre haya mantenido sus oficinas abiertas durante toda la crisis para garantizar sus servicios a quienes los necesiten. Por último, quiero compartir con ustedes que debemos seguir trabajando para fortalecer una de las tradiciones diplomáticas más nobles y humanistas de nuestro país y sobre todo para seguir consolidando un país donde los derechos humanos sean efectivamente para todas y todos, sin importar nuestro origen, nuestro grupo étnico, nuestra religión, nuestra preferencia sexual o nuestras ideas políticas, porque México es un país grande, cuya magnificencia proviene de su pueblo, un crisol de identidades, de ideas y culturas. Un futuro mejor siempre es posible si trabajamos unidos por este bien común. Muchas gracias a todos y a todos. Agradecemos el mensaje de la secretaria de Gobernación y ahora escucharemos las palabras del subsecretario de Derechos Humanos, el señor Alejandro Encinas Rodríguez. Buenos días. Muy buenos días tengan todos y todos ustedes. Con la autorización de la señora secretaria de Gobernación, la verdad es que nos da mucho gusto participar en este 40 aniversario de una de las instituciones más nobles y generosas del Estado mexicano, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que tiene una encomienda fundamental en la no solo hacer valer una de las mejores tradiciones de la política exterior de nuestro país, vinculada con la solidaridad y el derecho a la protección internacional, sino que hoy está obligada a garantizar el derecho humano de las personas a tener no solamente una muy amplia movilidad, sino la posibilidad de encontrar en un país distinto al suyo la oportunidad de salir adelante. Son 80 años de una gran tradición que inició, sin lugar a dudas, de la voluntad política del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, cuando se dio como cobijo a las personas que lamentablemente tuvieron que salir de su país a raíz de la guerra civil en España y que poco a poco ha venido consolidándose, más aún después de las muy lamentables experiencias en las guerras civiles de Centroamérica, donde México, a pesar de tener paradójicamente un gobierno que perseguía a sus disidentes políticos, abrió las puertas para dar asilo y refugio a decenas de miles de personas que fueron perseguidas por las dictaduras en el centro y sur de nuestro continente.
El surgimiento de Comar, afortunadamente, ha permitido pasar de una política basada en la voluntad política del gobierno a una acción institucional en donde, con las reformas legales que se han alcanzado y el haber elevado a rango constitucional los derechos humanos en nuestro país, hoy tiene una fuerza institucional que la ha convertido en una política de Estado. Hay que recordar cómo la Comar inició originalmente como una comisión intersecretarial presidida por la Secretaría de Gobernación en esta coyuntura compleja de las guerras civiles en Centroamérica, cuando nuestro país registraba grandes flujos de población, particularmente indígena, hacia la frontera sur del país, en los estados de Campeche, de Yucatán, de Chiapas en particular. Y fue cuando se inició una primera acción para el reconocimiento de la elegibilidad y documentación de estas personas a fin de dotarlos de una condición regular de sustancia en el país. Sin embargo, Comar se desarrolló en circunstancias donde no encontrábamos todavía con la ratificación de los tratados internacionales suscritos por nuestro país, ya que originalmente, si bien México había firmado la Declaración de Cartagena en 1984, esta no era un instrumento vinculante, por lo cual durante estos primeros 20 años de elegibilidad por parte de México, esta estuvo a cargo de la ACNUR y no de Comar. Fue hasta el año 2000, 20 años después de creada la Comar, cuando México suscribió la Convención de Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, lo que permitió que en noviembre de ese mismo año se estableciera un comité de elegibilidad, con lo cual por fin la elegibilidad dejaba de estar en manos de la ACNUR y la Comar asumió la Secretaría Ejecutiva del Comité, elaborando las recomendaciones sobre las resoluciones que deberían adoptarse. Más aún, todavía tuvieron que transcurrir más de una década, 11 años más, para que fuera aprobada la Ley de Refugiados de 2011, para que la Comar asumiera la responsabilidad íntegra del proceso de elegibilidad. Afortunadamente, la reforma legislativa en el año 2014 agregó un título sobre el asilo político en el que se estructuran por fin los principios, las condiciones para solicitar el refugio, el procedimiento para su otorgamiento, el retiro y renuncia del mismo, la estancia en territorio nacional y la asistencia institucional. Puede decirse actualmente que poco antes de la aprobación de la última reforma de la ley se empezó a configurar una oleada muy importante de refugiados en México. Una oleada que inició en particular en el año 2013, cuando se empezó a registrar un crecimiento sostenido en el número de las solicitudes de asilo, en donde en un muy corto periodo de tiempo, el incremento de solicitudes ha tenido un crecimiento de carácter geométrico. Tan solo, por poner algunos ejemplos, en el 2013, Comar registró 1,296 personas registradas como solicitantes de refugio, una cifra que llegó a 29,600 personas en el 2018 y que al cierre del año 2019 rebasó las 70,600 personas solicitantes de refugio en nuestro país. Cifra que siguió creciendo, particularmente en el primer trimestre de este año, donde tuvimos un crecimiento del 34% respecto al trimestre anterior, con lo cual tenemos más de 80,000 solicitantes de refugio en estos momentos, que si bien ante la emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID, ha mantenido ha detenido este nivel de crecimiento. Lo cierto es que el augurio, la estimación que tenemos, es que en la medida que la pandemia vaya ascendiendo, el número de personas en búsqueda de protección internacional en México habrá de dispararse de manera significativa, para lo cual Comar se está preparando. Estamos convencidos que con el apoyo de la Comar como Secretaría Técnica, que ahora presidiendo la Mesa Interinstitucional en Apoyo a Refugiados, solicitantes de condición de refugio y beneficiarios de la protección complementarias con otras secretarías del gobierno federal, con organismos internacionales y con organizaciones de la sociedad civil, vamos a atender temas muy puntuales en materia de salud, educación, trabajo e identidad,
para enfrentar esta oleada de solicitantes de refugio que estamos estimando particularmente al inicio del próximo año. Y a ello habrá que sumar las acciones que ya se han iniciado en el trabajo de colaboración y cooperación internacional, como sucedió en el caso cuando México fue el primer país en asumir la presidencia del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones con países de Centroamérica y del Sur, y que esperemos que en los próximos meses esto pueda consolidándose ahora con la presidencia de El Salvador. Así lo manifestamos en el Foro Global para Refugiados, en el que México presentó y asumió un buen número de compromisos a cumplir en los próximos 4 años, 9 de los cuales están bajo la responsabilidad de Comar, y afortunadamente se han venido cumpliendo las metas que nos programamos este año. Yo por ello quiero reconocer el trabajo de la Comisión Mexicana de Apoyo a los Refugiados, no de ahora. Hay que decir que es el trabajo de varias generaciones de construcción institucional, con un trabajo político muy profesional y con un fuerte compromiso con el respeto y garantía de los derechos humanos. Y también debo reconocer el trabajo que actualmente mis compañeros de Comar y especialmente la representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de refugiados nos ha brindado. El trabajo de ACNUR ha sido fundamental en esta etapa, donde no solamente hemos contado con su apoyo, con su cooperación, con la asesoría, sino con recursos importantes para enfrentar este crecimiento acelerado que hemos tenido en el número de solicitantes, y esperemos que con ACNUR sigamos trabajando de manera muy estrecha para que cumplamos con este compromiso de garantizar el derecho a muchas personas que no solamente huyen de la persecución política, sino que huyen de la violencia, huyen de la pobreza, que huyen con la esperanza de encontrar en nuestro país pues la oportunidad de reconstruir su proyecto de vida. Yo les agradezco la oportunidad de participar en este evento y muchas felicidades a todos nuestros compañeros de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Muchas gracias por sus palabras, señor subsecretario. Ahora le daremos el uso de la voz al coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al maestro Andrés Ramírez Silva. Muchas gracias, Cintia. Quiero, antes que nada, saludar a la secretaria de Gobernación que está presidiendo este evento y por medio de ella a todos los importantes integrantes del Presidium y a las personas que tuvieron la amabilidad de acompañarnos el día de hoy. Estamos conmemorando el 40º aniversario de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Continuando con las palabras del subsecretario Encinas, a mí me ha tocado como tema el hablar al respecto de la colaboración que ha tenido a lo largo de estos 40 años el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados con la Comar. Hay que decir que la ACNUR y la Comar firmaron el convenio para permitir que la Agencia de las Naciones Unidas pudiera desempeñar las funciones previstas en el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado el 5 de octubre de 1982 y este entró en vigor el 17 de febrero del año de 1983. Como pueden ver, prácticamente al poco tiempo de fundada la Comar ya estaba establecido este convenio. Sin embargo, desde los primeros momentos ya el ACNUR estaba colaborando con la Comar. A partir de entonces, el gobierno mexicano, a través del actor protagónico, la Comar, han sido socios estratégicos. Sabemos que se funda la Comar en el calor de las guerras centroamericanas y muy especialmente con los flujos masivos de etnias mayas que venían de Guatemala tras la política de tierra arrasada de Lucas y Ríos Montt, con lo que en México se da la tarea de la creación de la Comar, juega un papel inicialmente importante la sociedad civil, hay que decirlo, la propia iglesia juega un rol central en las primeras llegadas. El obispo Samuel Ruiz juega un papel protagónico en esto. Y en el año de 1984, ante el asedio de incursiones militares de los militares guatemaltecos, el gobierno mexicano decide, en el año 1984, reubicar a la población refugiada
hacia los territorios de Campeche y Quintana Roo, hacia los estados ya de Campeche y Quintana Roo. Y allí se cuenta con un apoyo importante del ACNUR en términos del proceso social de desarrollo, de consultas y comunicación con la población. Fue un proceso complejo, sin embargo, finalmente se logra reubicar cerca de la mitad de la población refugiada. Otro momento importante es que una vez que se llegan estas personas refugiadas a los estados de Campeche y Quintana Roo, el ACNUR apoya con fondos importantes en lo que se conoció como el programa multianual, donde había fondos que provenían de la Comunidad Europea para desarrollar una serie de proyectos de autosuficiencia agrícola y proyectos muy importantes como por ejemplo la restauración arqueológica de Tzna en Campeche, con lo que esa colaboración de la Comar y ACNUR jugó un papel estelar. Es importante también decir que mientras que se desarrollaban estos proyectos de autosuficiencia agrícola y proyectos de generación de ingresos y proyectos de restauración arqueológica en Campeche y Quintana Roo, poco después, a partir sobre todo del año 89 en adelante, el ACNUR y la Comar juegan un papel de mucho trabajo estrecho en Chiapas, particularmente a través de una serie de proyectos de autosuficiencia. Era muy importante que los refugiados no quedaran únicamente limitados al asistencialismo, sino que se tratara de apoyarlos para que pudieran avanzar hacia la autosuficiencia. Se desarrollan una serie de proyectos de generación de ingresos, proyectos de restauración de caminos, de saneamiento de los lagos de Montebello, de reforestación, proyectos de restauración arqueológica en Chincultic, en los lagos de Colón, en Tenampuente, en varias de las zonas arqueológicas importantes del estado de Chiapas, huertos familiares, ganadería de traspatio, y estos años importantes antes de que se empezara a dar con fuerza la repatriación hacia Guatemala, fueron claves en este proceso de trabajo conjunto de la Comar y el ACNUR. En el año, sin embargo, desde el año 1984, se crea una asociación tripartita entre la CEAR, que era la Comisión de Guatemala también para la repatriación, la Comar y el ACNUR. Es una asociación tripartita que ayuda de forma importante al proceso de repatriación. Pero se dan dos tipos de repatriación. La repatriación individual, donde básicamente manifiestan, expresan de forma voluntaria su deseo de repatriarse algunos guatemaltecos, pero sobre todo se avanza a partir del año 1991, culminando con los acuerdos del 8 de octubre de 1992, en firmar acuerdos para un retorno colectivo y organizado de la población guatemalteca hacia su país. Esto es inédito en la historia de refugiados en el mundo, que refugiados indígenas logren sentar a su propio gobierno para desarrollar un proceso de retorno colectivo y organizado. Y a partir del año 93, el día 20 de enero, se da el primer gran retorno colectivo y organizado, en lo que se llamó la Victoria 20 de enero, en donde juega un papel importante nuevamente la coordinación muy estrecha logística entre la ACNUR y la Comar para que pudiera llevarse a bien este proceso de retorno, tanto que se puede decir que del 84 al 99, 42,737 guatemaltecos fueron retornados a su país, pero la gran mayoría de ellos fueron retornados del 93 al 95. Otra etapa estelar en esta colaboración estratégica entre la Comar y el ACNUR ha sido a partir del 96, en que el gobierno de México otorga, a través de su programa de estabilización migratoria, cartas de naturalización, documentos de no inmigrantes visitantes FM3, de inmigrantes FM2 para aquellos que querían decidir quedarse en nuestro país. Y acá también jugó un papel importante el apoyo que tuvo el ACNUR a este proceso. Tras la adhesión, que ya mencionaba el señor subsecretario, de México a los instrumentos internacionales en junio del 2000, o sea, cuando México ya deja de tener una etapa meramente voluntarista para asumir compromisos internacionales a través de adherirse a estos instrumentos internacionales, ya se instala 4 meses después el Comité de Elegibilidad, donde la Comar se le asigna el rol de secretario ejecutivo y hace parte de este Comité de Elegibilidad también como parte constitutiva del mismo, a pesar de que es presidido por la Secretaría de Gobernación, la Cancillería, la Secretaría del Trabajo y el propio ACNUR, cuya asesoría técnica fue importante en esos primeros años de elegibilidad. Hay que decir que otro momento estelar fundamental fue el año 2004, donde se da lo que se conoce como la Declaración de México.
habían pasado justamente 20 años de la Declaración de Cartagena, la Declaración de Cartagena de Indias de 1984, y por tanto el ACNUR conmemoraba cada 10 años este gran instrumento regional de la Declaración de Cartagena. A los 10 años se hizo en San José, Costa Rica, y a los 20 años en México, con lo que por primera ocasión esta declaración también se acompaña de un plan de acción concreto con ciudades solidarias, fronteras solidarias, asentamiento solidario, y se desarrolló todo un proceso previo de consultas con 3 reuniones regionales. Otro momento estelar es justamente, ya señalado por el subsecretario, el 2011, cuando finalmente se adopta la Ley de Refugio y Protección Complementaria, en que la Comar, por primera vez, desde la A hasta la Z, asume la absoluta responsabilidad del proceso de la terminación de la condición de refugiado, y todo este proceso de la elaboración de la ley contó de una forma muy importante con la asesoría técnica del ACNUR, nuevamente en un momento estelar de la relación estratégica. Y evidentemente en la reforma del año 2014 vuelve y se mantiene la Comar con este rol protagónico en todo el proceso de elegibilidad, y siempre contando con esta asesoría técnica. Quiero concluir diciendo que a partir de diciembre del 2018, que este gobierno asumió la responsabilidad, la Comar y el ACNUR se encuentran en unos de sus momentos más importantes de su colaboración estratégica. Han desarrollado a partir de abril del 2019, la señora secretaria firmó con el señor representante del ACNUR un memorándum de cooperación, y este memorándum de cooperación sustenta la idea necesaria del poder desarrollar un plan conjunto de trabajo cada año. Así lo hicimos en el año 2019, así lo hemos hecho el año 2020, en donde se apoyan, como ya mencionaba el subsecretario, apoyos en contratación, misiones a terreno, reacondicionamientos a las oficinas, el apoyo de gastos operativos a las oficinas, papelería, suministro, mobiliario, vehículos, servicios de interpretación. En el año 2020 hemos identificado de manera conjunta, en un trabajo cotidiano sumamente estrecho con el ACNUR, la Comar ha trabajado intensamente para poder tener varias áreas prioritarias, como son el fortalecimiento de su capacidad operativa, el fortalecimiento de su capacitación de la capacidad técnica a través de una serie de capacitaciones, el fortalecimiento y digitalización de las áreas de registro, la simplificación de los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado, con el objeto de prevenir y de abatir el rezago, y también el fortalecimiento de la dirección de atención y vinculación. Y con ello concluyo diciendo que también a través del fortalecimiento de un sistema, que es el sistema CAI, que no es otra cosa sino un sistema a través del cual el ACNUR ha tratado de apoyar de manera directa a la Comar, para que la Comar pueda tener un fortalecimiento técnico cualitativo, y que se avance sobre todo al respecto de los niveles de calidad, a los más altos niveles de estándares internacionales en el proceso de determinación de la condición de refugiado. En suma, podemos decir que en efecto esto no nace ayer, es un proceso largo, evolutivo, transitando de la voluntad a la institucionalidad, transitando de momentos en los que la Comar juega un rol parcial a un rol fundamental y protagónico en los procesos de determinación de la condición de refugiado, con el apoyo estratégico del ACNUR. Muchas gracias. Muchas gracias por el mensaje, coordinador. El siguiente espacio lo abrimos para escuchar al embajador Ángel Luis Ortiz Monasterio, quien, además de haber sido el segundo coordinador general de la Comar en funciones durante los años de 1981 a 1983, fue embajador de México en Irán, Afganistán, Pakistán y Colombia, como parte de su carrera como parte del Servicio Exterior Mexicano, y además haber fungido como secretario técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le dejamos el uso de la voz. Muchísimas gracias. Buenos días, señoras, señores. En vista de lo limitado del tiempo, obviaré muy merecidos reconocimientos. A pesar de que celebramos hoy los 40 años de la fundación de la Comar, como un homenaje a todos los mexicanos comprometidos con esta causa, la institución venerable del asilo, el refugio, nos ha acompañado desde los primeros días de nuestra vida independiente. En 1824,
el Congreso mexicano marcó la clave de sol para el asilo y el refugio, cuando al ratificar el primer tratado internacional que celebraba México, nada menos que con la Gran Colombia de Bolívar, nuestro Congreso soberano estableció las bases de lo que después sería una práctica continuada: defender a los perseguidos por la intolerancia, jamás devolverlos a la zona de conflicto. En este mandato prístino se estableció la no devolución o el no refoulement. Desde ese momento, el asilo no solo ha acompañado nuestra historia, sino que ha honrado y prestigiado al país como un todo. Esta línea argumental ha guiado a nuestra nación durante buena parte de su vida independiente, y en ellas podemos incluir momentos culminantes de la historia humanitaria de México. Nos ha llevado a reconocer al asilo y al refugio en todos sus formatos, tanto el asilo diplomático en nuestras embajadas, consulados e incluso consulados honorarios en el exterior, como el asilo territorial a través de nuestras fronteras. Hemos practicado con orgullo tanto el asilo individual como el refugio masivo. A este me referiré hoy con la epopeya detonada en 1980 con la creación de la noble institución que hoy cumple 40 años. En efecto, la Comar surge para afrontar primero el apoyo al nutrido exilio salvadoreño. Esa fue su primer capa de atención. Un abundante exilio salvadoreño, fundamentalmente de origen urbano, por lo cual su asimilación a México se hizo con una enorme facilidad y requirió menos el apoyo que requeriría un poco más tarde, cuando arriban los campesinos guatemaltecos, que por su formación indígena, por sus deseos de mantener cerca la frontera, se mantuvieron permanentemente en asentamientos cercanos a la línea fronteriza, esta demarcación fronteriza. Un año de formación, en octubre de 1980, un incidente detonó un cambio fundamental: el arribo masivo de más de 400 indígenas guatemaltecos al ejido Arroyo Negro en la frontera de Campeche con Guatemala. Por lo sorpresivo del ingreso y el natural desconcierto de las autoridades, se tomó la decisión dramática de regresarlos a la guerra civil. Esto provocó abundantes reacciones desde las internacionales hasta las nacionales, que a la vez obligaron a la Comar a hacer un cambio total de orientación, fundamentalmente dedicarse más al sur, a la frontera sur, a los indígenas, que a los programas urbanos, y le dio un formato nuevo de emergencia que duró durante muchísimos años y que ha culminado casi recientemente con la participación de nuestra gran institución, de la que me siento muy orgulloso, que es la Comar. La estrategia tomada fue muy clara a partir de ese incidente: adoptar medidas para lograr una respuesta que incluyera a todos los mexicanos, a todas las fuerzas del país, el poder público, la opinión ciudadana, medios de comunicación, los que paulatinamente se sumaron a esa noble causa. Fue este momento en que se inició un feliz proceso que culminó con la firma del convenio de sede con la institución prócer de Naciones Unidas, 2 veces Premio Nobel de la Paz, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. El 5 de octubre del 82 se firmó dicho convenio entre el Estado mexicano y la ACNUR. Aún recuerdo el momento en que este organismo humanitario firmaba el acuerdo de la mano de su representante, el señor Pierre Chambord. Este organismo especializado de las Naciones Unidas apoyaría con su enorme experiencia en este campo, la que se sumaría a las buenas prácticas mexicanas a través de su historia. A su experiencia logística se agregó su apoyo material y, sobre todo, ser testigo de calidad del complejo manejo de este mega reto. Estos contingentes sumaban casi 80,000, todos ellos indígenas cachiqueles del Petén. La inmensa mayoría eran mujeres
y niños, incluyendo viudas de menos de 15 años. En 1989, la alta comisionada entonces de Naciones Unidas, señora Sadako Ogata, afirmó durante el proceso de repatriación de ese año que los asentamientos, que no campamentos, en México constituían una odisea con un final feliz. De acuerdo con la señora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz y testigo presencial de los casi 100 asentamientos, los repatriados guatemaltecos influyeron enormemente, y esto es muy importante, en la creación de organismos de derechos humanos en la Guatemala de hoy. Es decir, en pocas palabras, los propios refugiados retornados a Guatemala a rehacer sus vidas formaron parte fundamental de esta masa enorme de la sociedad civil guatemalteca que hoy honra ese país y debía servirnos de punto de referencia a los demás países latinoamericanos. El expresidente de la República de Guatemala, Álvaro Colom, quien en su época juvenil presidió la Comisión de Repatriación de Guatemala, la CEAR, que fue nuestra contraparte durante algunos años, recuerda la transformación para bien de los muchos que retornaron. Así, los refugiados guatemaltecos en México que arribaron al país como perseguidos, regresaron a Guatemala como ciudadanos. Las lecciones de este tramo inicial aún perduran en este día. A los exservidores públicos nos llena de orgullo la Comar de nuestros días y la forma en que su comisionado y su equipo han enfrentado los intensos retos recientes. Asimismo, es de destacar la forma en que la ACNUR ha desplegado múltiples frentes en esta ola de migraciones globales que son el resultado de ambiciones geopolíticas de potencias en el pasado y el calentamiento global, refugiados climáticos. Para este organismo, de nuevo, la historia recién empieza. Los retos empiezan inmensos en los años por venir. Por otro lado, no puedo dejar de reconocer al doctor Jorge Bustamante, que lo estoy viendo entre los ponentes. No, el doctor Bustamante, sin lugar a dudas, el impulsor más conspicuo de la actual conciencia en México del tema migratorio, especialmente con Estados Unidos. Aún recuerdo las gestiones conjuntas para convencer al poder público de México de la importancia de mantener y perfeccionar las relaciones con nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, especialmente hacia el norte, los cuales jugarían y juegan un papel clave en nuestra compleja ecuación con Washington. Son ellos, nuestros migrantes, los modestos braceros de esa época, actores preponderantes en nuestra cada vez más flaca economía. Con sus más de 30,000 millones de dólares en remesas, más que el turismo y el petróleo, merecerían por lo menos unas letras de oro en el Congreso. Permítame, antes de concluir, una reflexión hacia el futuro. No basta ofrecer la hospitalidad de México a los perseguidos, así como no basta sembrar árboles para reforestar. Habrá que hacer un cuidadoso balance del papel que estos migrantes le han devuelto a Guatemala, así como que habrá que impulsar que los árboles sembrados se mantengan vivos y robustos. En este orden de ideas quisiera hacer pública una iniciativa para apoyar a un pueblo guatemalteco completo, que arribó totalmente, todo el pueblo arribó a México, en pueblo de San Mateo Ixtatán, mismo que fundó y reside en el ejido chiapaneco de La Gloria, en la Bella Trinitaria, el cual ya conformado por mexicanos en pleno uso de derechos, desea vehementemente registrar su lengua, el acateco, de origen maya, bellísima lengua, en el catálogo de lenguas indígenas que se hablan en México. Como mexicanos que son, tienen pleno derecho a pedirlo. Agradezco y reconozco la iniciativa del gobierno mexicano para rememorar el aniversario de la creación de este órgano prócer, que ha demostrado urbi et orbi que apoyando a los refugiados no solo se cumple con un deber humanitario, sino que termina fortaleciendo nuestros reflejos de solidaridad. No quisiera terminar mi participación
sin mencionar una etapa contemporánea de practicar el asilo, ahora frente a otro conflicto, este lejano, en el concurso Medio Oriente. Un grupo de jóvenes voluntarios mexicanos, herederos de las jornadas que hoy rememoramos, reciben a víctimas de la catastrófica guerra en Siria, como estudiantes para el grupo Habesha. Me gustaría muchísimo mencionarlos porque hacen un trabajo sensacional y nos dejan el sabor de boca de que los esfuerzos y los sueños que tuvimos en la selva lacandona hace 40 años se cumplen. Este ejemplo nos convence que no haramos en vano. Muchísimas gracias y felicidades a Comar. Los queremos mucho. Muchas gracias, embajador. Le agradecemos su participación en este acto conmemorativo. Queremos aprovechar este momento también para agradecer la presencia de dos excoordinadores de la Comar en este evento, la maestra Anel Sánchez y el doctor Esteban Garay, así como la asistencia y participación de la quinta visitadora general, la maestra Elizabeth Lara. A continuación, escucharemos las palabras de la señora Renata Dubini. Ella es abogada con maestría en Derechos Humanos y tiene una trayectoria de 31 años de trabajo en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Actualmente se desempeña como directora del Buró para las Américas en este mismo organismo internacional. Señora Dubini, la escuchamos. Muchas gracias, Cinzia. Bueno, quisiera en particular saludar a todos y todas y agradecer a la señora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el señor Alejandro Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, y obviamente nuestro amigo, hermano Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comar, ex colega amigo, por la invitación a este importante evento para celebrar el 40º aniversario de una institución tan clave como la Comar para la protección de la persona refugiada en México, pero también en otros países como ejemplo. De hecho, México, como han dicho ya los que presentaron antes que mí, ha sido un referente y ha ejercido liderazgo en la protección de la persona refugiada en las Américas. Cuando el 22 de julio del 80 se establece la Comar, su decreto de creación recordó que México siempre mantuvo inalterable la tesis que el asilo debe brindarse a quienes sufren persecución en su país de origen. Y desde el 80 muchas cosas han cambiado. Siguieron el ejemplo de México muchos países de nuestra región que han ratificado los instrumentos internacionales y regionales de protección de refugiados y de derechos humanos. Y ahora existen legislaciones nacionales, comisiones para los refugiados, procedimientos de determinación de la condición de refugiado, incluyendo naturalmente, como se mencionaron, programas de asistencia y de integración local. Sin embargo, como habló el último presentador antes que yo, la situación regional en este momento es sumamente compleja. La América enfrenta hoy una situación humanitaria y de derechos humanos realmente sin precedente. La necesidad de asistencia y protección de la persona refugiada son alarmantes. De hecho, las Américas se ha convertido en el mayor receptor de solicitud de asilo en todo el mundo durante el 2019. Solamente para darle una cifra, a finales del año pasado había en el continente más de 1.9 millones de solicitantes de asilo en la región. El deterioro de la situación en Venezuela, el aumento de la violencia e inseguridad en alguna parte de Centroamérica dieron lugar a un aumento considerable del número de nuevas solicitudes. De hecho, entre los años 2016 y 2019, las nacionales de Centroamérica y Venezuela presentaron 1.6 millones de solicitudes de asilo en todo el continente, en comparación con las 220.000 que se habían registrado en los 5 años anteriores. Solamente en el 2019 se registró casi 1 millón de solicitudes de asilo, en particular en Estados Unidos, Perú, Costa Rica, México, Canadá y Brasil. Naturalmente, frente a estas cifras crecientes, muchos sistemas nacionales de asilo se han visto colapsados. La pandemia del COVID-19 vino naturalmente a empeorar las cosas. Algunas CONARES han pasado del colapso a la imposibilidad de operar del todo. Sin embargo, algunos países de la región han establecido procedimientos innovadores y como en el caso de México, se continúa registro y procesamiento de solicitud sin cesar.
Actualmente estamos acompañando la ACNUR para establecer un procedimiento de registro remoto y la documentación de los solicitantes de asilo. Naturalmente no es el momento de bajar los brazos, más bien es el momento de redoblar los esfuerzos. Y es precisamente aquí donde la tradición mexicana de asilo continuará teniendo una importancia fundamental en la región. Quiero compartirles a las autoridades mexicanas, especialmente a la Comar, que continúen, realmente le pido que continúen trabajando intensamente a nivel nacional para fortalecer su capacidad de asilo. Muchas de sus nuevas prácticas, herramientas y procedimientos servirán de guía e inspiración a otros países. Quisiera también mencionar la experiencia innovadora de México en el programa de reubicación, vinculación laboral y acompañamiento para la integración de personas refugiadas, un proceso que da una nueva oportunidad a los refugiados y a la vez les permite contribuir a la economía mexicana. Llamamos a fortalecer con política pública este proceso a las oportunidades que ofrece la integración. Igualmente quiero invitarlos a que jueguen a nivel regional y global un papel cada vez mayor. En este contexto regional, reconocemos el liderazgo de México como primera presidencia pro tempore del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones MIRPS. Ustedes hicieron realmente un excelente trabajo abriendo puertas muy importantes. Esto es muy importante para avanzar y superar la crisis de desplazamiento en Centroamérica e ir avanzando respuestas coordinadas y metas compartidas. La presidencia pro tempore dio un nuevo impulso al proceso y estimamos que México puede seguir empujando este proceso de respuesta regional a través del MIRPS en distintas áreas. Como en el pasado, quisiéramos que México pueda apoyar el desarrollo de un nuevo paradigma de trabajo, un modelo regional de sistema de asilo que sea mucho más eficiente para responder a los movimientos de personas refugiadas y migrantes a gran escala. Un modelo que pueda basarse en procedimiento simplificado y ágil, en la presunción que ciertas personas son refugiadas, que permite identificar necesidades diferenciadas como la de niños, niñas no acompañados, las mujeres sobrevivientes de violencia de género, entre otras, y un modelo que también pueda incluir la determinación grupal cuando sea procedente. Siguiendo su mejor tradición y los esfuerzos que viene realizando, México podría llevar a foros regionales en lo que participa su experiencia, lecciones aprendidas y mejores prácticas. Ciertamente esto podría contribuir al desarrollo del nuevo paradigma regional de trabajo. En particular, el liderazgo de México en el MIRPS como marco de respuesta integral puede ser realmente clave para el desarrollo de este nuevo paradigma. Y en este sentido, en el plan global, como mencionó el subsecretario, México jugó un papel fundamental durante el Foro Mundial sobre los Refugiados de diciembre pasado, realizando la implementación del Pacto Mundial sobre los Refugiados, asumiendo compromiso en distintas áreas. En el área de fortalecimiento de la capacidad de protección, la Comar se destacó por su compromiso de mejorar la eficiencia y digitalización del proceso de registro y de gestión del ocaso, como mencionó Andrés. También los mecanismos de procesamiento de solicitud en la coordinación interinstitucional para permitir una documentación de calidad y un esquema de interoperabilidad entre la Comar y la RENAPO, que garantiza el acceso a derecho y servicio. Este esfuerzo permitirá incrementar la eficiencia del proceso de asilo, optimizando la tramitación de expediente y facilitando el seguimiento individual de casos, mejorando el manejo y la asignación de recursos humanos y financieros y, naturalmente, el fortalecimiento institucional. De particular valor es el compromiso ya implementado por algunos casos de proceso simplificado y fusionado en procesos de reconocimiento de la condición, como también mencionó Andrés. El ACNUR apoya sumamente estos procedimientos simplificados que pueden garantizar celeridad, eficiencia e integridad del procedimiento. Sobre el frente de la integración e inclusiones, las personas refugiadas, saludamos también el compromiso tomado para el establecimiento del Consejo Ciudadano de la Comar, como medida de solidaridad compartida, de extensión e involucramiento de la población local en la búsqueda de soluciones durables.
De forma igual, el establecimiento de Mesa Interinstitucional de Integración Local de Refugiados, detallado por temática a nivel local, es también una señal del grande desempeño colectivo en el espíritu mundial, del Pacto Mundial. Y por último, en este marco de ampliación de actores llamado a contribuir cada uno en lo suyo a una meta común, déjenme aplaudir el compromiso para establecer un mecanismo cuadripartito de consulta y coordinación para la protección e integración de la persona en necesidad de protección internacional. Comar, ACNUR, Organización de la Sociedad Civil y lo mismo solicitantes de asilo refugiados. Frente a estos compromisos innovadores y ambiciosos, México podría igualmente posicionarse como modelo global y regional, liderando en las áreas de experticia de la Comar, que brindan un valor añadido invaluable a la protección de la persona de interés en todo el mundo. Felicidades a México y al equipo de la Comar en estos días. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Enseguida damos el uso de la voz al señor Mark Manley, actual representante de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados en México. Durante su trayectoria, el señor Manley ha sido jefe de la Unidad de Apatridia por el ACNUR en Ginebra y con casi 25 años de trayectoria ha compartido su experiencia en diversos países como Costa Rica, Colombia y por supuesto México. Adelante. Muchas gracias, Cintia, y buenos días a todas y todos. Es un honor participar en este acto conmemorativo de los 40 años de la Comar. Quiero saludar muy especialmente a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al subsecretario Alejandro Encinas, al titular de la Comar, Andrés Ramírez, a nuestro gran amigo, el embajador López Monasterio, al doctor Bustamante, a Antonio Mendoza, y las demás autoridades y personajes que nos acompañan el día de hoy. Quiero, si me lo permiten, tomar un momento para agradecer también a Renata Dubini. No lo han dicho, pero ella de hecho está al punto de jubilarse, entonces este evento es creo que su último acto público en México. Y quiero decirles que mucho de lo que se ha hablado sobre la coordinación, el apoyo que hemos podido brindar en los últimos años a la Comar se debe en gran parte al compromiso de Renata. Es una gran amiga de México y una gran amiga de la Comar. Así que muchas gracias, Renata, por todo tu apoyo. Te vamos a extrañar. El día de hoy quisiera hablar de las innovaciones de México en el pasado frente a flujos de refugiados, los pasos a seguir hoy en día, así como la importancia de la Comar a lo largo de los últimos 40 años para enfrentar los desafíos que tenemos. Durante varias décadas, México, como todos los estados latinoamericanos, atendió a las víctimas de la persecución que llegaban a sus puertas, aplicando las normas del sistema latinoamericano de asilo y también, en algunos casos, buscando soluciones ad hoc a flujos de refugiados. No respondió en las primeras décadas del siglo pasado con base en el sistema universal de protección de personas refugiadas. Sin embargo, el marco jurídico que daba el sistema latinoamericano de asilo se evidenció insuficiente frente a la afluencia masiva que tuvimos en Centroamérica a inicios de la década de los años 80. Y fue entonces en ese contexto que había que buscar otras soluciones y ahí es que nace la Comar. Fue un momento de un esfuerzo importante por parte de México de buscar soluciones pacíficas a los conflictos armados en el Istmo Centroamericano, pero también fue una época clave para el desarrollo de un marco normativo que respondiera a la necesidad de personas que huían de esos conflictos armados y de violaciones masivas de derechos humanos. Y de hecho, México organizó un célebre coloquio en Tlatelolco en 1981 que sirvió precisamente para debatir sobre la necesidad de modificar el marco de respuesta regional.
Y es muy interesante mirarlo hoy porque el coloquio recomendó que la protección legal a las personas refugiadas en América Latina se extendiera a personas que huyen de su país a causa de violencia masiva de los derechos humanos o acontecimientos que alteren seriamente el orden público. Esas son las palabras expresas de la recomendación del coloquio. Lo leo porque mucho de las personas que están escuchando van a reconocer elementos que luego fueron incluidas en la definición regional de la Declaración de Cartagena de 1984 y que fueron incluidas luego en la Ley de Refugiados de México de 2011 y que nos están sirviendo hoy en día para atender la nueva dinámica de llegada de refugiados a este país. Ahora, México no solo tomó iniciativa en relación con el desarrollo del marco jurídico, también mostró liderazgo mediante las acciones operativas de la Comar para proteger a los flujos masivos de refugiados guatemaltecos y anteriormente, como mencionó el embajador Ortiz Monasterio, a las personas salvadoreñas. No es casual que fue en este momento que el ACNUR abrió por primera vez sus oficinas en México y Centroamérica, y nuestro trabajo, como bien se ha dicho en las intervenciones anteriores, nuestro trabajo ha estado ligado estrechamente al trabajo de la Comar desde entonces. Posteriormente, como también se ha dicho, México innovó con la búsqueda de soluciones duraderas, innovadoras para la población guatemalteca, en particular a través de la naturalización, pero también a través de esa negociación que mencionó en detalle Andrés Ramírez del retorno voluntario a Guatemala para otras personas que no quisieran quedar en México y más bien querían volver a su tierra. Un proceso que fue presenciado por muchas de las personas que están participando en este evento. Ahora, posterior a la crisis de Guatemala, la llegada de refugiados a México fue en número muy reducido, pero como bien explicó el subsecretario Encinas, a partir de 2014 empezamos a ver un aumento importante y eso ha seguido hasta hoy. Ahora, a diferencia de cómo era hace 4 décadas, la situación se caracteriza por mayor diversidad en cuanto a los motivos de salida de las personas que llegan a México. Hay personas que salen por motivos de violencia y persecución, personas refugiadas, pero también hay personas con otros perfiles no refugiadas que están llegando más bien por motivos de carácter económico. En las últimas décadas también ha evolucionado de forma importante el marco jurídico. Y hoy en particular hay que destacar que hay una amplia red de normas de derechos humanos y de derechos de refugiados. Y no hay duda de que la Convención Americana de Derechos Humanos aplica, en particular su derecho de buscar y recibir asilo, aplica a situaciones de refugiados. Y eso nos da herramientas jurídicas adicionales para enfrentar los problemas que tenemos hoy en día. A nivel nacional, México ahora es parte de la Convención de Refugiados de Naciones Unidas desde 2000 y su artículo 11 constitucional consagra de manera ejemplar, hay que destacarlo, de manera ejemplar el derecho de buscar y recibir asilo. También la Ley de Refugiados de 2011 nos da un marco legal sólido para responder a las necesidades actuales, con algunos vacíos, pero realmente un ejemplo también a nivel de la región. La Comar nació para dar respuestas humanitarias, pero en las décadas siguientes lo que hemos visto es que se logró reinventar como órgano de determinación de la condición de refugiado, ha trabajado con un marco legal y operativo pensado para un número limitado de solicitantes y a raíz de esas nuevas circunstancias que tenemos con un número mucho más importante, habría que reexaminar cómo opera y cómo ajustar, seguir ajustando sus procedimientos. Celebramos en ese sentido los avances de la Comar,
pues ha sido pionera en la región en establecer procedimientos simplificados para responder al aumento de llegadas de personas refugiadas. Ha empezado a explorar procedimientos acelerados que permiten aumentar la eficiencia y a la vez mantener la integridad del procedimiento. El uso de procedimientos grupales y simplificados es sin duda el camino a seguir frente al número importante de solicitantes que estamos recibiendo hoy en día. Estamos viviendo todos momentos difíciles por la pandemia y es importante también reconocer que México ha considerado el acceso al asilo como esencial también en tiempos durante la contingencia y que la Comar haya seguido registrando las solicitudes. Tal como hemos dicho públicamente, es un ejemplo para otros países de seguir y hay que aplaudir realmente el esfuerzo en los últimos meses de parte de la Comar y todo su equipo en terreno. Al mismo tiempo, hemos estado trabajando de la mano para facilitar la integración de personas refugiadas. Los resultados son muy positivos, pero también muestra la importancia de desarrollar una política integral de protección y integración que resuelve algunas de los vacíos existentes como la emisión expedita de documentos de identidad y la inclusión financiera. Para fortalecer el modelo, necesitamos reforzar también el acceso a la naturalización, disminuyendo la carga burocrática. La Comar podría jugar un papel proactivo en la simplificación de este trámite. También se requiere de un esfuerzo para simplificar los procesos de reunificación familiar. En tiempos de austeridad, la simplificación permitiría ahorrar recursos. La efectiva integración de las personas refugiadas les permite aportar al desarrollo de México, tal como hemos visto con el ejemplo de los y las médicos refugiados que han salido en los medios de comunicación en las últimas semanas. Y esas son personas que han sumado al esfuerzo para combatir la pandemia en México. Al mismo tiempo, hay muchos más profesionales de la salud que están en espera de revalidación de sus diplomas. Lograr reactivar el sistema de revalidación de sus estudios sería importante para poder incorporar a estas personas en los esfuerzos para combatir COVID-19 en México en este momento. Finalmente, en frente al aumento del número de niñas y niñas solicitantes de asilo, es esencial que la Comar pueda seguir fortaleciendo la cooperación y coordinación con el DIF y las procuradurías estatales y federal, y así asegurar el pleno respeto del interés superior de la niñez. Son muchos los retos inmediatos para la Comar y para México. El flujo de refugiados probablemente aumentará con el impacto de la pandemia y es clave seguir fortaleciendo la capacidad operativa de la Comar y que también la Comar avance en adoptar procedimientos, ganando eficiencia y mientras tanto que proteja también a la población refugiada. Pero frente a esos retos y viendo la evolución de la Comar a lo largo de los últimos 40 años, confiamos que seguirá innovando para la protección de la persona refugiada y la búsqueda de soluciones duraderas. Al igual que en las últimas 4 décadas, pueden contar con el apoyo decidido del ACNUR. Y sin duda, esos esfuerzos seguirán beneficiando a la sociedad y economía de este gran país, México. Así que enhorabuena, Comar. Felicidades por sus 4 décadas y constante evolución y innovación. Muchas gracias. Muchas gracias por el mensaje. En este momento agradecemos también la presencia y saludamos a los exfuncionarios de ACNUR, al señor Luis Verace, quien fue jefe de la suboficina del ACNUR en Campeche, en Chiapas, al señor Agni Castro, ex jefe de la suboficina del ACNUR también en el estado de Chiapas, y dos ex representantes de la oficina del ACNUR en México, al señor Fernando Proti y al señor Roberto Rodríguez. También agradecemos la presencia del señor Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. A continuación escucharemos al señor Antonio Mendoza, quien como persona que obtuvo el reconocimiento de la condición de refugiado en los años 80, se ha dedicado a trabajar en la cooperativa de los retornados, impulsado procesos de desarrollo y actualmente investiga y exhuma restos humanos para la significación de víctimas del conflicto armado interno en Guatemala.
Señor Mendoza, estamos atentos a su mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día y un abrazo a todos. En especial a Andrés Ramírez Dalader, que lo alcanzo a ver por ahí, y ahí entre otros. En primer lugar, quiero felicitarles a la Comar por sus 40 años de aniversario, sobre todo su papel que sigue impulsando por la población refugiada y migrantes, más aún en estos tiempos. Producto de todas estas felicitaciones es a raíz de todo el apoyo que nos han brindado a más de 50,000 personas guatemaltecas que se refugiaron en Campeche, Chiapas, Quintana Roo. Entonces, esto nos alegra y lo llevamos siempre en mente. Por lo tanto, nosotros no dejamos de agradecer por esos 12 años que estuvimos en su suelo mexicano, en donde llegamos con angustias y destierro, pero un día retornamos con nueva visión, esperanzas y retos. Aprendimos mucho de su gente solidaria. Es precisamente por eso nosotros llevamos esos gratos recuerdos que nos permiten, que nos ha permitido estar en comunicación por todo lo que hemos estado viviendo, por todo lo que hemos recordado. Retomando con lo que es de la Comar, no podemos dejar por un alto el apoyo que nos brindaron en relación a la educación, la formación, capacitación y incentivos para promover la educación en los diferentes campamentos de refugiados, y que posteriormente en nuestra venida en Guatemala eso se profesionalizó, que todos esos promotores, ese esfuerzo no quedó en vano, sino que ahora son unos profesionales. Igual queremos apoyar de la Comar, o sea, el apoyo propiamente de Comar en salud, igual la formación, capacitación a los promotores, que hoy en día tenemos profesionales, hasta médicos que dieron seguimiento a todo un conocimiento adquirido desde el exilio. También el apoyo humanitario, que fue básicamente nosotros desde el inicio, pero igual nos sirvió hasta el final, en la dotación de víveres a todas las personas, incluidos los techos y toda la parte de la vivencia como familia. Ahí me alegra escuchar que también hablamos un poco de la documentación, la migración que nos permitía también trasladarnos de un lugar a otro, y sobre todo la documentación prácticamente es fundamental. Que ya lo hablaban precisamente sobre la nacionalización de niños nacidos en México, que para nosotros fue fundamental. Aquí en Guatemala, muchos de estos niños nacidos allá en México mantienen su doble nacionalidad aún, y muchos de ellos estudian y trabajan dentro de los diferentes estados de México. Entonces, esto es fundamental para nosotros, porque igual entra eso de la naturalización, por lo cual significa para nosotros de muchos conciudadanos, que son miles, que ahora son residentes en Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Y no podemos pasar por alto el apoyo que realmente también nos brindaron hacia las comisiones permanentes, que éramos los representantes de la población refugiada, incluso el impulso de diferentes talleres y capacitaciones sobre proyectos de emprendimiento, que muchos de estos conocimientos aprendidos se siguen manteniendo aquí en la actualidad. Por eso me alegra haber escuchado de todas estas coordinaciones que se han hecho. Por eso yo recuerdo bastante, nos hace recordar personas que de alguna manera lo llevamos aún en nuestra mente. Por ejemplo, en la Comar seguimos conociendo, haciendo mención todavía entre nosotros a licenciado Mandujano, licenciado Solórzano, el ingeniero Antonino, Felipe Sánchez. Igual ahí también hablaba mucho de la coordinación con el ACNUR, que prácticamente eso a nosotros nos fue fundamental. Por lo tanto, de ellos hay personas muy imprescindibles que de alguna manera los recordamos, porque gracias a esos ciudadanos mexicanos con su buena visión, aparte de México que es histórico,
pero también tienen personas con un corazón muy solidario que nos pudieron brindar mucho apoyo, de la cual se hace recordar, por ejemplo, Daladier Anzueto, que lo alcanzo a ver por ahí. Igual es ahí donde conocimos a Andrés Ramírez como ACNUR, a Regina Caballeros, Castro Pita, entre otros. En este caso, en Guatemala, que no podemos dejar también, es José Samaniegos el que estuvo dándonos la mano acá. Entonces, en este contexto también no pasamos a dejar a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que también Andrés lo mencionó, que hubo un personaje bastante importante para nosotros, Monseñor Samuel Ruiz. Igual lo que es el Comité Cristiano, donde lo destacamos a Juan Carlos, que también es uno de los allegados que en su conjunto hicieron todo una maravilla dentro de ese desconsuelo que llevábamos. Fueron los que nos tendieron la mano. Es por eso a nosotros lo recordamos mucho porque para nosotros fue bastante importante que estábamos en una situación totalmente difícil, pero con nuestra llegada a los suelos mexicanos vimos otra luz, vimos el otro panorama distinto, a respirar alientos de vida. Y por lo tanto nosotros eso lo llevaremos siempre en mente, porque hemos aprendido mucho de su gente, aparte de sus solidarios y su conocimiento y experiencias adquiridas desde allá, que para acá seguimos siendo como un ejemplo para otras aldeas que no tuvieron la oportunidad de salir de su suelo, como lo hicimos nosotros. Es precisamente por eso, desde aquí en Guatemala, un saludo bastante fuerte para todos los mexicanos, los que están escuchando, y las personas que han tenido también experiencia como la nuestra. Y ese saludo va en especial desde aquí de la colonia Nueva Esperanza, Chaculá, Nentón, Huehuetenango. Gracias, gracias y muchas gracias y bendiciones a todos y a todos, y principalmente a un México histórico e inmortal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mendoza, por sus palabras. A continuación, escucharemos al doctor Jorge Bustamante. Es doctor en Sociología por la Universidad de Notre Dame, catedrático en diversas universidades estadounidenses, en el Colegio de México, en la UNAM y en el Instituto de Estudios Políticos de París. Fue fundador del Colegio de la Frontera Norte y su presidente del año 1982 a 1998. Autor de más de 100 publicaciones sobre migraciones internacionales, estamos atentos a sus palabras. Gracias. Agradezco. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Claro y fuerte. La invitación para la celebración de la Comar, una institución de la cual nos podemos sentir orgullosos todos los mexicanos. Pero me gustaría aprovechar la referencia que hizo mi querido amigo el embajador Ortiz Monasterio sobre la población mexicana residente en Estados Unidos, porque me gustaría, aprovechando la tradición en la cual fue fundada y opera la Comar, sugerir una categoría sui generis de refugiado. Esa categoría sui generis es la de retornado, y esta categoría, que ya no es nueva en otros contextos, es una categoría que se refiere a aquellos ciudadanos mexicanos que están siendo expulsados de Estados Unidos, tanto como antecedente de lo que fue el programa de DACA establecido por la anterior presidencia en Estados Unidos, como por el anuncio que se ha hecho de que va a haber una reforma a DACA, que lo cual nos debe tener muy preocupados. No sé si este es un anuncio que debemos de recibir con gusto, o lo podemos pensar también como una cierta amenaza que no sería la primera vez que se nos hace. Pero me refiero a una categoría de retornados que pululan por todo el territorio nacional en busca
de la institucionalización de una oficina gubernamental que pueda enfocar sus necesidades particulares que tienen una especificidad muy singular. Por eso es que propongo esta categoría sui generis de refugiado, que es la de retornado, y que en la carencia de una oficina especializada, han tocado puertas, curiosamente, a la Comar, han tocado puertas en muchas regiones del país donde se les dice que acudan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y a otras secretarías del gobierno mexicano en la ausencia de esa especificidad institucional que merecen los retornados, que contribuyen con sus ahorros a lo que mencionó el embajador Ortiz Monasterio en remesas, que ocupan el primer lugar como una fuente mexicana para el Tesoro mexicano, con más de 34,000 millones de dólares, que no hay otra institución relacionada con mexicanos que supere esa cifra de aportación a la economía mexicana y que constituye la principal fuente de salida de la extrema pobreza de los mexicanos. Y que a pesar de que de esa cantidad, 34,000 millones de dólares, no mereció ninguna mención en el Plan Nacional de Desarrollo que presentó el actual presidente de la República. Esto es algo que nos debe de merecer no solamente un agradecimiento, sino que en nuestras conciencias se establezca una noción de responsabilidad hacia estos mexicanos que están enviando esta enorme cantidad de dinero y que merecen que el gobierno de México responda a sus necesidades que se asemejan a la de otros refugiados, pero que obviamente por ser ciudadanos mexicanos no corresponden a esa categoría, sino a una categoría sui generis de refugiados, como es la categoría de retornados, que a su vez tiene subdivisiones, porque hay retornados obligados por el gobierno de Estados Unidos, prácticamente expulsados, y categoría también de los mexicanos que deciden regresar a su país y que son recibidos como algo poco menos que extranjeros, siendo que es obligación del gobierno de México responder como ciudadanos mexicanos que lo son por nacimiento, y que si bien algunos de ellos regresan a un país que casi no conocen, sobre todo los menores que son regresados con sus familiares a México, hago una petición formal para que se institucionalice en el gobierno de México, quizá en la Subsecretaría de Derechos Humanos, una oficina que tenga la especificidad de responder a las necesidades de aquellos que contribuyen con una cifra que ninguna otra oficina equipara, es superior a las aportaciones por petróleos, a las aportaciones por turismo, y a la que los mexicanos debemos de responder con agradecimiento y solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctor. Le agradecemos su asistencia en este acto conmemorativo. Aprovechamos este momento para saludar la presencia de Leila Lima, jefa de la suboficina del ACNUR en Campeche y en Chiapas, la presencia del maestro Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, también del maestro Jorge Whitley, director general del Registro Nacional de Población, de la maestra Gabriela Nucamendi, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles de la Secretaría de Salud, y la presencia de dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
de Salima Lima Maldonado y Rafael Barceló. Muchas gracias. Ahora tenemos contemplada la participación de la licenciada María Elena Morales. Ella es nutrióloga por profesión, se ha desempeñado como jefa operativa de la Comar en Campeche para la instalación de las personas refugiadas en los asentamientos en esa entidad federativa durante los años de 1984 a 1986. Además, ha sido voluntaria para la atención de refugiados en el sur del Sudán y miembro fundador de Promoción de Servicios Comunitarios, directora de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la región fronteriza en el 2002 y miembro del Movimiento Independiente de Mujeres 2001 a la fecha. La escuchamos. ¿Me escucha? La escuchamos ahora sí. Bien, gracias. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este evento excepcional del 40 aniversario de la Comar. Es muy emocionante. Quiero saludar primeramente con mucha alegría la presencia de don Luis Ortiz Monasterio, cuya memoria está presente a lo largo del territorio fronterizo aquí en el sur de México, y reconocer sus esfuerzos para instalar la primera oficina de Comar afuera de la Ciudad de México, en Chiapas. Quiero también empezar por valorar la responsabilidad que asumió la población mexicana fronteriza ante la llegada de los pueblos indígenas perseguidos a la frontera. Al mismo tiempo, la solidaridad de la diócesis de San Cristóbal, que llegó inmediatamente porque también era parte de esa misma población, y que además de los religiosos que llegaron inmediatamente, así como don Samuel Ruiz, establecieron la necesidad de informar al gobierno mexicano, a la población mexicana en general y a la comunidad internacional de lo que sucedía en la frontera. También quiero decir que la llegada de la Comar a la frontera e inmediatamente después del ACNUR a los lugares más lejanos en la zona de Usumacinta, de Bosques Azules, de la Selva Lacandona, significó la diferencia entre la vida y la muerte, ya que al momento de identificar la población que venía muy lastimada, herida, en muy malas condiciones, manifestando claramente todas las enfermedades de la pobreza de las cuales se hablaba a nivel mundial en los organismos de salud mundial y que normaban los programas de salud en todo el mundo, se podía demostrar las malas condiciones de vida de los pueblos indígenas y sobre todo las consecuencias que tenía la persecución de que fueron objeto los pueblos mayas indígenas en su país, Guatemala, y que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en nombre del Gobierno de México y la comunidad internacional, la presencia del ACNUR, lograron proteger y dar un recibimiento formal a los miles de refugiados, hombres y mujeres que llegaron en esos primeros tiempos. Hablar de la salud de las mujeres refugiadas en esos primeros años significa reconocer que la mayoría de las actividades de salud que se dieron en los primeros momentos se realizaron por parte de la propia población refugiada que llegó a los cientos de lugares en la frontera. Fueron estos servicios de salud llegados a acompañar por los diferentes grupos comunitarios y de voluntarios principalmente, que acudimos a atenderlos y a identificar que entre los grupos de refugiados que estaban llegando a la frontera y que se establecían en las colonias y en los ejidos, contaban con sus propios servidores. Es decir, que se pudo identificar desde el primer momento la presencia de representantes, hombres y mujeres, de las parteras, de los promotores de salud, de los servidores comunitarios, de los pastores religiosos, de los hermanos de la religión católica, y que sobre todo ellos eran los responsables de atender a su comunidad y que lo que necesitaban era la ayuda humanitaria
Asimismo, la propia Comar estableció su programa de salud desde el primer momento, por lo cual contaba con un equipo médico. Quiero señalar que para el año del 1983, yo entré a participar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el programa de nutrición, que logró establecer y venir a reproducir en el sur de México el UNICEF y el ACNUR, bajo la coordinación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin embargo, al igual que yo, muchas personas voluntarias habían llegado ya a la frontera para acompañar y proteger a la población refugiada. Retomando lo que fue el mandato del ACNUR para implementar políticas de impulso al desarrollo de las mujeres, puedo recordar claramente que partiendo de la atención de salud a las mujeres refugiadas se pudo dar ese salto de calidad para el impulso al desarrollo de las mujeres. Y esto fue no solamente en el área de la salud, sino con la coordinación de la Comar también. Se logró orientar, encaminar, impulsar y lograr que con la colaboración de las ONGs humanitarias presentes, los grupos de voluntarios que continuaron durante muchos años, que las mujeres refugiadas tenían que dar ese salto para participar en las decisiones políticas de su vida y del futuro, para de esta manera lograr que se consolidaran organizaciones de mujeres que se prepararon y se formaron para el retorno colectivo y organizado a su país. Esos de los que nos habló don Luis Ortiz Monasterio, que regresaron a Guatemala para crear una nueva forma de relacionarse y dialogar con esos gobiernos emergentes que tenían muchas dificultades para ejercer la democracia y el respeto a los derechos humanos. Claro, también estos frutos se logran ver ahora también en México, ya que una parte de la población y los niños y niñas que nacieron en México, una parte muy importante se quedó en nuestro país. Quiero concluir haciendo la siguiente declaración. A las ONGs humanitarias de todas partes del mundo, de México, de Chiapas, a los hombres y mujeres humanitarios que llegaron para acompañar y proteger al pueblo refugiado guatemalteco en el sur de México, a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a la ACNUR. Debemos contar con políticas definidas y fortalecidas, actuales, que nos permitan ir al encuentro de los flujos migratorios que en su movilidad ocultan a los refugiados, como en el bosque de Paul Klee, adentro del árbol en átomos de pajaritos. Quiero decir, la complejidad de los actuales flujos migratorios y la presencia adentro de ellos de solicitantes de asilo que verdaderamente necesitan esta condición para salir adelante y encontrar esas promesas de las cuales se ha hablado mucho para México y Centroamérica, de integración, desarrollo y democracia. Para que se puedan realizar y cumplir desde México, necesitamos mayor definición en las políticas que se dictan desde el gobierno mexicano y que será responsabilidad de la Comisión Mexicana Ayuda a Refugiados llevarlas adelante. Quiero despedirme saludando a Terry Morel del ACNUR, al equipo del ACNUR en México de esa etapa y celebrar que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados esté actualmente celebrando sus 40 años y que siga. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y por su mensaje. Aprovechamos también este espacio para poder agradecer la asistencia de la hermana Magda, directora de CAFEMIM, Ana Sainz, directora de la organización Sin Fronteras,
a los integrantes del cuerpo diplomático que se encuentran presentes en esta transmisión, a los colegas de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Migración que tomaron el tiempo para poderse conectar. Muchas gracias. Finalmente, vamos a dar uso de la voz al maestro Gerardo Talavera. Él es politólogo de formación, se ha especializado en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos, trabajo con personas en movimiento en contextos urbanos y desarrollo institucional en sociedad civil desde el 2018. Se desempeña como director en el programa Casa Refugiados y a continuación tenemos un mensaje. Adelante, Gerardo. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias por la consideración a Comar en esta conmemoración del 40 aniversario. A mí me pusieron la encomienda de hablar de las necesidades de la coordinación entre la Comar y la sociedad civil. Entonces, voy a narrar un poco, voy a leer un poco lo que escribí, que bueno, tampoco debo hablar por toda la sociedad civil, es un poco ambicioso, no sería yo quien para hacer esto, pero bueno, en los últimos años y notoriamente desde el 2016, las personas solicitantes de la condición de refugiadas y las refugiadas, como ya se ha ido mencionando en realidad en la plática, caminan junto a distintos tipos de movilidades humanas. En este proceso, las personas que hoy participamos desde sociedad civil no hemos sido ajenos a la desigualdad, a la injusticia y a las necesidades humanitarias que viven todos los días las personas que buscan protección internacional en México. Las causas de este desplazamiento humano, la violencia, la desigualdad, el crimen organizado, embonan en algo que debemos de llamar crisis, pero no es una crisis homóloga. Como sabemos, México recibe aproximadamente más de 50 nacionalidades, solicitudes de asilo todos los años. Slavoj Žižek escribió: toda crisis es en sí misma la invitación a un nuevo comienzo. Es una oportunidad para reconsiderar los mismos cimientos. Hoy notoriamente nadie, ninguna organización o grupo, ni la buena voluntad podría sola responder a esta emergencia humanitaria y a esta crisis que se está viviendo globalmente. Somos parte de un ecosistema donde organismos internacionales, gobiernos en sus distintos niveles, empresas, universidades y más de 100 de organizaciones de la sociedad civil hemos ido generando las condiciones para transformar la realidad en varios ejes y a través del trabajo de redes como sociedad civil. La respuesta humanitaria, por ejemplo, a personas que acompañamos donde las casas y albergues a nivel nacional se vuelven una primer puerta. Por ejemplo, la red de casas y albergues de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que integran a más de 120 organizaciones a nivel nacional. Por ejemplo, también las acciones de documentación, de incidencia para la armonización legislativa y el cumplimiento de los compromisos internacionales, como el trabajo que se realiza desde el Grupo Articulador México, el Plan de Acción Brasil o la Red de Documentación de Organizaciones para la Defensa de Migrantes, la Red ODEM, o las distintas organizaciones que participamos en el diagnóstico de MIRPS en el año 2019. Otro de los ejes es la sensibilización a aquellos actores que se vuelven fundamentales para asegurar que las personas tengan los medios de vida dignos. Así, a su vez también, el desarrollo del trabajo con las comunidades receptoras, que ya lo han estado mencionando, y que son las comunidades que al final todas y todos pertenecemos. En esto colabora mucho la red Abriendo Puerta, las redes de atención en el sur, así como en el norte y en el centro del país. Un ejemplo muy concreto que tuvimos en esta emergencia sanitaria es la coordinación que a través de distintas organizaciones, como es Cafemín, como es Tochan, como es la organización Comidas Solitarias y el ACNUR, por supuesto, y la Comar, hemos logrado distribuir aproximadamente 10,000 comidas desde el mes de abril. Desde la primera semana de abril se han logrado distribuir 10,000 comidas en el centro del país para atender esta emergencia que ahora ya se vincula, ¿no? Digo, aquí lo voy a poner un poco como ejemplo complejo, pero en 2016 ya se venía una emergencia, un aumento de los flujos humanitarios por desplazamiento forzado de solicitantes de asilo. Después se vienen los sismos, ¿no? Después vuelve a haber un aumento de poblaciones solicitantes de asilo y ahora tenemos una emergencia humanitaria con este aumento, ¿no? Entonces se están empezando a mezclar emergencias humanitarias y eso está haciendo que, bueno, sea cada vez más complicada la respuesta. La necesidad de coordinación conjunta, donde se considera, es importante tener una coordinación conjunta, donde se considere a las personas que acompañamos, las refugiadas y solicitantes, a los organismos internacionales, a todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil, es y seguirá siendo un ejercicio fundamental para garantizar el mejor impacto, donde la Comar ha tenido siempre las puertas abiertas para generarlo. En este reconocimiento, esperen también de sociedad civil
y de este trabajo en conjunto la capacidad de cuestionar y de construir juntos para que sea un nuevo punto de partida. Una acción concreta inmediata de este tipo de colaboraciones cuatripartitas es que vamos a realizar en agosto el primer encuentro de la Red de Jóvenes Refugiados en México. Eso va a ser obviamente vía digital, pero va a ser un primer esfuerzo de convocar a jóvenes refugiados que se encuentran en todo el país para que alcen la voz, para que nos cuenten qué está pasando y para que también sepamos todos los integrantes de este ecosistema abordar la situación de estas personas y en sus distintas características. Finalmente, es importante asumir que todos en esta acción humanitaria somos medio y que debemos de abrir puertas para que el presente y el futuro de las personas tengan dignidad. Hoy en esta conmemoración debemos reflexionar y observar la oportunidad histórica en la que estamos para construir de manera conjunta una nueva realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por tu participación. Y para cerrar este acto conmemorativo, escucharemos un mensaje de la Secretaria de Gobernación, ministra Olga Sánchez Cordero. Adelante. Bueno, pues he estado escuchando muy atentamente todas sus reflexiones, sus participaciones. Tomo nota de esta institucionalización de la oficina que sugiere nuestro querido doctor Bustamante en relación a los retornados. De verdad, tomo nota de ella. También quiero reconocer esto que nos acaba de decir este joven de la sociedad civil que ha participado activamente en la atención de los migrantes en forma desinteresada, humanitaria, como lo han hecho todos los que han estado participando. Y también tomo nota de su convocatoria a los jóvenes refugiados. Y si me permite y me invita, me gustaría estar en esta reunión de los jóvenes refugiados para conocer sus necesidades y para conocer lo que ellos están planteando, cómo se han sentido en nuestro país, cómo se han estado integrando en nuestro país, y desde luego me encantaría estar presente. Y también a todos, bueno, a don Luis Ortiz Monasterio, ¿qué puedo decir de él? Que formó y estableció la primera Comar en sus primeros pasos allá en Chiapas, y a todos quienes han participado. De verdad, para mí ha sido un lujo estar esta mañana con ustedes, escuchándolos, y pues me queda nada más la reflexión, el reconocimiento a todos ustedes por su humanismo, por su forma desinteresada en atender a los migrantes que vienen a nuestro país, y de verdad congratularme de haber presidido esta sesión. Les agradezco mucho a todos su atención, a mi querido Alejandro Encinas, mi subsecretario, a Andrés, gracias Andrés Ramírez por tu trabajo, por tu dedicación, por tu entrega, por tu capacidad y calidad humana y toda tu background que tienes sobre lo experto que eres en los temas de refugiados. Muchas gracias a todos. Muy buenos días todavía, ¿verdad? Muy buenos días todavía. Les agradezco, les mando mi cariño y vamos a seguir adelante con todos ustedes, autoridades, iglesias, sociedad civil, autoridades de los 3 niveles de gobierno y todos hacia adelante para darles este refugio a las personas que han solicitado incluirse y estar en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Con estas palabras damos por concluido el evento. A nombre de la Secretaría de Gobernación, agradecemos su asistencia y a los ponentes su participación en este acto conmemorativo por los 40 años de la creación de la Comar. Buenos días a todos y hasta pronto. Felicidades.